Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Arranquemos con los buenos titulares del buen video del día de hoy. Tenemos como siempre información de la buena en el fútbol del viejo continente. Con el Chelsea de Moisés Caicedo, ¿qué pasó con el Leverkusen? ¿Será que tiene chances de ganar la Bundesliga, de pelear la Liga de Alemania? ¿O ya el Bayern Múnich ya es campeón de la Bundesliga de la temporada 24-25? Y también tenemos info de la Liga Pro, tabla de ubicaciones. ¿Qué pasó con Barcelona? Le ganó Orense. ¿Qué pasó con Independiente del Valle? Le ganó al Nacional en condición de visitante. ¿Y qué pasó con Liga, que perdió ante el conjunto del Bushurruna? Y también información de los futbolistas tricolores que están jugando en las diferentes ligas: Liga Mexicana, Major League Soccer, Liga de Perú, entre otras. Así que mi loco, como siempre, información completita y de la buena. Pero antes de iniciar tienes que suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comparte el buen video y sin más, comenzamos. ¿Y qué te parece, mi loco, si arrancamos con información de la Liga 1 de Perú? Revisemos cómo le fue a los futbolistas ecuatorianos en la fecha del fin de semana. Y revisemos cómo le fue al elenco de Carlos Garcés, el cienciano, que lastimosamente esta vez su conjunto en condición de local no pudo ante el equipo Alianza Universidad, ya que el conjunto visitante le ganó 1-0. Eso sí, el atacante ecuatoriano jugó los 90 minutos de este partido. Pero bueno, sigamos revisando qué le pasó al equipo de los futbolistas ecuatorianos John Narváez y Joao Rojas. Te contamos que su elenco, el ADT, en condición de local empató 1-1 ante el equipo de Binacional. En este encuentro, John Narváez saltó como titular, pero salió expulsado por doble amarilla. Y mientras tanto, Joao Rojas ingresó igualmente desde el once inicialista y fue cambiado en la segunda etapa. ¿Y qué le pasó al equipo del Universitario de Deportes? Le ganó en condición de local por goleada 4-1 al conjunto puntero de la Liga 1 de Perú, al Melgar. Igualmente en este compromiso, José Carabalí, el exfutbolista de la Católica, ingresó como titular y fue cambiado en la segunda etapa. Además te cuento como dato extra, mi hermanito, que el Toro Bustos dejó de ser técnico de la U de Perú para ser nuevo técnico del Olimpia de Paraguay. Y ya para finalizar la buena info con la Liga 1 de Perú, revisemos cómo le fue al equipo de Alianza Lima. Te contamos que con los dos futbolistas tricolores en cancha, con la Culebra Castillo y también con Fernando Gaibor, le ganaron en condición de visitantes al Garcilaso. Alianza Lima 1, Garcilaso 0. Y no solamente te cuento eso, mi loco, ya que Fernando Gaibor y la Culebra Castillo jugaron este cotejo los 90 minutos. Pero bueno, revisemos tabla de ubicaciones Liga 1 de Perú. En primera ubicación está Melgar, que tiene 18 puntos. Le sigue la U de Perú con 17 unidades. Tercero está Garcilaso con 17. Cuarto Alianza Lima con 16. Y quinto el Cristal con 13 puntos. Pero bueno, sigamos viajando y aterricemos en la Major League Soccer MLS. Y revisemos cómo le fue al equipo de Allen Obando, el Inter Miami. Esta vez en condición de visitante empató a ceros ante el equipo Chicago Fire. Eso sí, en este cotejo Allen Obando no sumó minutos, solamente vio el empate de su equipo desde la banca de suplentes. Y otro futbolista ecuatoriano que tampoco sumó minutos fue Joao Ortiz, el exfutbolista de Independiente del Valle, que solamente vio la ganancia de su conjunto desde la banca de suplentes. Timbers 4, Sporting KC 2. En cambio, uno que saltó como siempre como titular fue Pedrito Vite con el Vancouver Whitecaps. Estuvo presente en la goleada 5-1 en condición de locales ante el equipo Austin. Como te cuento, el buen volante de la selección de Ecuador fue titular y fue cambiado en la segunda mitad. Y sigamos revisando a mi hermano, que le pasó a Anderson Julio y a Patrickson Delgado. Te contamos que esta vez lastimosamente su conjunto, el FC Dallas, en condición de local no pudo, ya que el Seattle Sounders le ganó 1-0. Para este cotejo, los dos futbolistas ecuatorianos ingresaron como titulares desde el once inicialista y solamente acabó el juego Anderson Julio. Patrickson Delgado salió al cambio en la segunda etapa. Y ya para finalizar la buena información con el fútbol norteamericano, mi hermano, te contamos que Leo Campana volvió después de su lesión. Estuvo presente algunos minutitos en la buena victoria de su equipo, el New England Revolution, en condición de visitante de 1-0 ante el equipo Atlanta United. Es más, Leo Campana tuvo una acción clarísima de gol, un mano a mano con el arquero. Sin embargo, no supo cómo definirla, se jaló el gol. Pero bueno, mi gente, revisemos cómo está la tabla de ubicaciones Major League Soccer MLS. En primer lugar está Columbus Crew con 18 puntos. Le sigue Charlotte con 16 unidades. Tercero está Cincinnati con 16 puntos. Cuarto el Inter Miami con 15 puntos. Y en quinta ubicación está Filadelfia con 13 unidades. Y también revisemos la tabla de ubicaciones Conferencia Oeste. En primera ubicación está el equipo de Vite, el Whitecaps, con 19 puntos. Le sigue Minnesota con 15 unidades. Tercero está San Diego con 14. Cuarto Timbers con 14 y quinto Colorado con 14 puntos. Y del fútbol norteamericano pasemos a la Liga Mexicana, Liga MX. Y revisemos cómo le fue al equipo de Johan Julio y de Jackson Poroso. Y te contamos que su elenco, el Tijuana, le ganó en condición de local 2-1 al equipo Atlético San Luis.
En este partido solamente jugó Jackson Poroso, ya que Johan Julio, el exfutbolista del conjunto albo, vio la victoria de su equipo solamente desde la banca de suplentes. ¿Y qué pasó con el equipo de Almada, el Pachuca? Te contamos que esta vez en condición de visitante logró una buena victoria. Le ganó 5-3 al equipo del Necaxa. Obviamente Andrés Micolta todavía continúa lesionado con el Pachuca. Pero bueno, sigamos revisando más cotejos. ¿Cómo le fue al equipo del Mazatlán? Te contamos que en condición de local empató 1-1 ante las Chivas, ante el Guadalajara. En este partido Jefferson Intriago ingresó como titular y fue cambiado en la segunda parte, y mientras tanto Jordan Sierra ingresó al cambio en la segunda etapa para el conjunto del Mazatlán. Y ya para finalizar la buena info en el fútbol mexicano, revisamos cómo le fue al equipo de los futbolistas ecuatorianos. Adonis Preciado y Jonathan Perlaza. Te contamos que su conjunto, el Querétaro, le ganó en condición de visita 2-1 al Santos. En este partido solamente jugó Jonathan Perlaza desde el arranque del juego y fue cambiado en la segunda etapa. Y rápido revisemos cómo está la tabla de ubicaciones campeonato mexicano. En primer lugar está el Toluca, que tiene 33 puntos, le sigue el América con 31, tercero está León con 30, cuarto Tigres con 29, quinto La Máquina con 29, sexto Pachuca con 27, séptimo Necaxa con 27, octavo Juárez con 23, noveno Monterrey con 22 y décimo Pumas con 18 unidades. Y del fútbol mexicano saltemos con información al fútbol brasileño, Brasileirao Serie A. Revisemos cómo le fue al elenco de José Hurtado, el Bragantino, que le ganó en condición de local 1-0 al equipo del Botafogo, al equipo de Renato Paiva. Lo bueno, mi loco, es que el exfutbolista de Independiente del Valle en este compromiso ingresó como titular nuevamente y salió al cambio en la segunda etapa. Ya se ganó ese puesto en el rol titular del conjunto de Bragantino. En cambio te cuento que Félix Torres esta vez no participó del cotejo con el Corinthians, solamente estuvo en la banca de suplentes en la derrota en condición de visitante del timado 2-0 ante el Palmeiras. ¿Y qué pasó con el equipo de Gonzalito Plata? El Flamengo le ganó en condición de local 2-0 al equipo de Gremio. En este cotejo Platita ingresó al cambio en la segunda etapa en los segundos 45 minutos. Pero bueno, sigamos revisando más compromisos. Te contamos que el Internacional de Porto Alegre empató en condición de visitante 0-0 ante el equipo de Fortaleza. En este compromiso Ender ingresó al cambio en la segunda mitad a la variante. Y pasemos con el elenco de Luis Francisco Subeldía, el Sao Paulo, que esta vez en condición de local empató 1-1 ante el Cruzeiro. Jesús Arboleda, el defensa ecuatoriano, no jugó ni un solo minuto, no estuvo ni en la banca de suplentes. Y asimismo fue el caso de Alan Franco, que no estuvo convocado con su equipo el Mineiro, en el empate en condición de local de su conjunto 2-2 ante el Vitória. Y rápido revisemos cómo está la tabla de ubicaciones Brasileirao Serie A. Con 7 puntos está Flamengo y Palmeiras. Con 6 unidades está Juventude, Vasco da Gama y Fluminense. Con 5 puntos Internacional de Porto Alegre y Fortaleza. Y con 4 puntos se hará Corinthians, Botafogo, Bragantino y Cruzeiro. Y antes de pasar con buena información de la Liga Pro del ámbito local, viajemos al fútbol de Argentina y miremos cómo le fue al equipo de Hernán Galíndez Huracán, que le ganó en condición de visitante 2-1 al equipo Central Córdoba. Y como siempre, mi hermanito, en este partido, Hernán Galíndez fue una de las figuras de su equipo de Huracán de Argentina. Y por eso el equipo del arquero de la selección de Ecuador está segundo en la tabla de ubicaciones, con 26 puntos, solamente a 3 puntos de Boca Juniors, que es el puntero. Y ahora sí pasemos al ámbito local, mi loco. Revisemos marcadores de Liga Pro 2025. Te contamos que la jornada comenzó el día miércoles, en donde Vinotinto le ganó 5-0 al Delfín. Después del día jueves, Macará de Ambato, en condición de local, no pudo ante el Deportivo Cuenca, y aquel equipo morlaco le ganó 1-0. El mismo día jueves, el Manta le ganó 2-1 en condición de local al Técnico Universitario. Día viernes, Emelec empató en condición de local 1-1 ante Libertad de Loja. El día lunes, el Musurruna le ganó 1-0 en condición de local a Liga de Quito. En cambio, el Independiente del Valle de visita le ganó 3-1 contundente al Rojo Nacional. Y finalmente Barcelona en condición de visita no pudo ante el Orense, ya que el conjunto local le terminó ganando 3-1. Y sigamos con reacciones post compromiso. Orense 3, Barcelona 1. Te cuento que la prensa estuvo furiosa, comentando que algunos futbolistas del conjunto canario están de más, no merecen estar ahí. Pero mejor no te cuento más y vamos con la reacción. Estamos de acuerdo que hay jugadores que no están a nivel, y lo venimos diciendo. O sea, aquí sí viene un tema que venimos advirtiendo, que hay algunas individualidades que han salvado los partidos. Contra River fue Contreras, Contreras y también lo de Arrián en el partido del Monumental. Pero Barcelona mereció perder. Pasa que luego hay una corriente que ve los resultados y dice, se empató con River, listo, quiere decir que Barcelona jugó bien. También lo manifestamos ese día, post partido con River. No me quiero ir al extremo del resultadismo, ni tampoco al extremo de destruir. Creo que hay que ser equilibrado, porque no puedo meter a todos en el mismo saco. Pero hay problemas en Barcelona, en la generación de fútbol, en niveles individuales, en que el equipo extraña demasiado a los que no están, a Leonay, a Brian Oyola, porque quedan lejos los reemplazantes de Brian Oyola, y además los reemplazos, ya lo de seguir insistiendo con Solano, tampoco da. Ahí estamos calificando algunos
que no dan la talla. No dan la talla en Barcelona. Tienen nombres y apellidos. Y eso es lo que Castillo tiene que darse cuenta para seguir el rumbo. Este plantel de Barcelona no es tan bueno como me lo pintaban. Yo le puse 6 de 10 al mercado de Barcelona. No hay volante 8, el enganche que tienen es lento, falta recambio por los costados. O sea, está bien que le falte algo, pero... No es bueno, no es que es malo, pero tampoco es excelso el plantel de Barcelona. Y rápido, mi loco, revisemos cómo está la tabla de posiciones de Liga Pro 2025. En primera ubicación está Independiente del Valle con 15 puntos. Le sigue Vinotinto con 15 unidades. Tercero Barcelona con 15. Cuarto Orense con 13 puntos. Quinto Católica con 12 unidades. Y sexto el equipo del Ponchito con 12 puntos. Y pasemos a revisar quiénes son los equipos que están peleando el hexagonal de la Copa Sudamericana por un cupo a la gran conquista. Está Libertad de Loja con 12 puntos. Liga de Quito con 11 unidades. Le sigue Deportivo Cuenca con 10 puntos. Después está Aucas con 9 puntos. Macará con 9. Y 12avo Manta con 9 puntos. Y los equipos que están en el hexagonal del descenso son Emelec con 7 puntos. Técnico con 6 puntos. Delfín con 6. Y último el Nacional con 5 unidades. Y rápido, mi loco, pasemos con información al fútbol del viejo continente. Tenemos buenas noticias con William Pacho, que fue la gran figura y también se convirtió en villano. Ya te cuento lo que pasó en el mejor fútbol del planeta, en los cuartos de final de vuelta a la revancha, en donde el equipo del Pacho ya está en semifinales, pero sufrió bastante ante el Aston Villa. Ya te cuento más adelante. Y hablando de equipos franceses, te contamos que el técnico del Racing de Estrasburgo, equipo donde entrena Kendry Páez, finalmente en entrevista confirmó que el ex Independiente del Valle no se queda aquí en este equipo de Francia, ya que confirmó que solamente está tomando ritmo, agarrando ritmo europeo, pero que después se vuelve al Chelsea. Eso sí, el técnico del Racing de Estrasburgo elogió al exfutbolista de Independiente del Valle, comentando que el joven futbolista ecuatoriano se siente muy cómodo, pero mejor no te cuento más y vamos con la reacción propia del técnico del Racing de Estrasburgo, elogiando a Kendry Páez, y esto fue lo que dijo: atentos, está aquí para ganar experiencia y se quedará con nosotros hasta el final de temporada. Se siente como si llevara 3 años con nosotros. Y sigamos viajando por el fútbol del viejo continente. Aterricemos en el fútbol de República Checa y miremos cómo le fue al equipo de Ángelo Preciado, el Sparta Praga, que le ganó en condición de local 2-0 al equipo Boleslav. Obviamente, mi loco, Angelotti Preciado todavía continúa lesionado, así que no fue de la partida. Pero bueno, revisemos cómo está el equipo de Ángelo Preciado, el Sparta Praga. Está en el puesto cuarto en la tabla de ubicaciones, con 59 puntos, listo para jugar la ronda de campeonato. Y de aquí pasemos al fútbol de Turquía, revisemos cómo le va al equipo de Çeçe Arroyo, el Beşiktaş. Lastimosamente esta vez en condición de local no pudo ante el Istanbul, y aquel elenco visitante le ganó 2-0. Çeçe Arroyo ingresó al cambio en la segunda etapa, casi al minuto 80 y pico, solamente jugó más o menos unos 5 minutos a 7 minutos. Ahí te dejo el dato, la buena información. Lo malo, mi loco, es que en la tabla de ubicaciones del equipo de Çeçe Arroyo, de Kenny Arroyo, está en el puesto 5 con 48 puntos, quedándose sin competiciones europeas. Y rápido, mi loco, pasemos al fútbol italiano. ¿Qué le pasó al elenco de John Llegó al Venecia? Que esta vez ganó a los tiempos, le ganó en condición de local 1-0 al equipo del Monza. Eso sí, John Yeboah estuvo presente en la segunda etapa, ingresando al cambio. Lo bueno, mi loco, es que el equipo de Yeboah, con esta buena ganancia, está en el puesto 18 con 24 puntos y está peleando por no bajar, por no descender. Y de aquí viajemos al fútbol de la Liga de Bélgica, Belgian Pro League. Revisemos cómo le fue al elenco de La Rola, que sin La Rola, que no estuvo convocado, el Unión San Giroa le ganó en condición de local 2-0 al equipo del Anderlecht. En el elenco visitante estuvo jugando Nilson Angulo, el exfutbolista del conjunto albo, los 90 minutos. ¿Y qué pasó con el equipo del Brujas, donde juega Joel Ordóñez, el buen defensa de la selección? Te contamos que con el futbolista ecuatoriano en cancha disputando los 90 minutos, su conjunto le ganó en condición de local 1-0 al equipo del Cares Gen de Yaimar Medina, que esta vez no estuvo ni convocado en la banca de suplentes del Gen. ¿Y qué te parece, mi pana, si revisamos cómo está la tabla de ubicaciones de la ronda de campeonato de la Belgian Pro League? En primera ubicación está el Cares Gen, que tiene 40 puntos, le sigue Brujas con 39. En tercera ubicación está el Unión San Giroa con 37 puntos, cuarto Anderlecht con 26 unidades, quinto Gen con 26 puntos y sexto Amber con 23 unidades. Y pasemos la información al fútbol de la Bundesliga, Liga de Alemania. Revisamos cómo le fue esta fecha al equipo de Piero, que lastimosamente resignó puntos, ya que su equipo en condición de local, el Leverkusen, empató 0-0 ante el FC Unión Berlín. Eso sí, como siempre, Piero ingresó como titular, disputando los 90 minutos. Y revisemos cómo está la tabla de ubicaciones de la Bundesliga, Liga de Alemania. En primera ubicación está el Bayern Múnich, que tiene 69 puntos, le sigue Leverkusen con 63 unidades, tercero está Frankfurt con 51, cuarto Leipzig con 48 puntos, quinto el Mainz 05 con 46 unidades y sexto el Friburgo con 45 puntos.
Esperemos que la siguiente semana, en la siguiente fecha, el equipo del Bayern Múnich por lo menos se caiga, o le empaten o pierda más claro, para que el equipo del Leverkusen tenga unas chances de seguir peleando la Bundesliga, la Liga de Alemania. Y antes de pasar con la buena información de la UEFA Champions League, vamos al fútbol inglés, a la Championship. Revisemos cómo le fue al equipo de Jeremy Sarmiento, el Barnet, que todavía continúa líder. Esta vez le ganó en condición de local 2-1 al equipo del Norwich City. Para este cotejo, Sarmiento ingresó en el segundo tiempo desde la banca de suplentes. Pero bueno, revisemos cómo está la tabla de ubicaciones de la Championship. En primera ubicación está el Leeds United con 88 puntos, al igual que el equipo de Sarmiento, el Barnet, que tiene 88 unidades, solamente lo separa el gol de diferencia. Y de la Championship saltemos a la Premier League. Revisemos cómo le fue al equipo de Pervis, el de la Gaviota, que esta vez en condición de local empató 2-2 ante Leicester City. En este cotejo Pervis jugó los 90 minutos, aunque lastimosamente el equipo de la Gaviota resignó 2 puntos importantísimos en condición de local. Y asimismo fue el caso del Chelsea, con Moisés saltando como titular jugando los 90 minutos. Su conjunto empató en condición de local 2-2 ante el Ipswich Town, equipo que ya está descendido. Y asimismo el Chelsea dejó escapar 2 puntos importantísimos en condición de local, y del puesto cuarto bajó el puesto sexto. Está actualmente en zona de clasificación a la UEFA Europa League, y ya no a la Champions. Está en el puesto 6 con 54 puntos. Y mientras tanto el elenco de Pervis, el de la Gaviota, está en el puesto 10 con 48 unidades. Pero qué mala suerte del Chelsea, qué mala nota del Chelsea. Comenzó bonito, jugando muy bien, consiguió los resultados. Después no sé qué pasó, de la nada se bajó. Inclusive sus figuras individuales, Palmer, también le cayó el bajón. Solamente Moy conservó su nivel. Es más, su techo sigue alzándose. Pero bueno, lastimosamente el fútbol es así. Y antes de pasar con la buena info de la Champions, como ya conocerás, al niño Moy lo detuvieron la semana pasada conduciendo sin papeles, sin matrícula en Londres. Y acá, según medios ingleses, este tema de infracciones no es como decir por acá en Ecuador que ya pagas multa y cualquier cosa. Acá en Londres esas infracciones posiblemente también te lleven a juicios. Así que el niño Moy está en veremos, a ver qué pasa con este tema. Ahí te dejo el dato, no es de fútbol, pero también te dejo la buena info. Eso sí, el niño Moy tiene que pagar casi como $1.500 por esta infracción. Y ahora sí pasemos con las noches mágicas de Champions League, del mejor fútbol del planeta. Y te cuento que ya tenemos a los 2 semifinalistas. El Barça, aunque perdió en condición de visitante, ya que el Borussia Dortmund le ganó 3-1, avanza a la siguiente ronda, a las semifinales, en donde le espera el Inter de Milán o al Bayern Múnich. Y el equipo de Pacho, el conjunto parisino, a pesar de que cayó derrotado en condición de visitante 3-2 ante el Aston Villa, avanza a la siguiente ronda, ya que en el global quedó 5-4, solamente un gol de diferencia. Pero qué partidazo de Champions, mi pana. Definitivamente son noches mágicas de Champions. El conjunto de Pacho pues le estaba ganando 2-0. Parecía que ya pues la llave estaba liquidada. Después del Aston Villa en el segundo tiempo se volcó con todo el ataque. Era todo nada. Y así marcó 2 goles más, ya que en la primera etapa marcó un autogol Pacho, en donde pues quería rechazar, sin embargo le topan el pecho y marca un autogolazo. Pero bueno, mi loco, al final del cotejo el PSG lo sufrió, sin embargo avanza a la siguiente ronda. Y al final del compromiso Pacho se vistió de héroe, ya que en la última acción del Aston Villa, remate de Madsen de zurdazo, y para mí esa bola tranquilamente entraba. Es más, Donnarumma se quedó parado. Sin embargo, para la buena suerte del conjunto parisino, estaba ahí parado Pacho y salvó el golazo que le daba al Aston Villa, el empate de la serie. Así que Pacho y Donnarumma se convirtieron en héroes en este cotejo. Me parece que por ellos fueron a la siguiente ronda, a las semifinales del mejor fútbol del planeta. Enhorabuenísima, mi loco, porque tenemos a Pacho en las semifinales de la UEFA Champions League. Y el equipo de Luis Enrique ya espera rival, que sale entre el Arsenal versus el conjunto de la Casa Blanca, el Real Madrid. Esperemos que sea el Arsenal. Y también te preguntamos, mi pana, ¿cuánto le calificas, cuánto le das de calificación a William Pacho en este cotejazo que hizo ante el Aston Villa? Así que, mi loco, déjame tu reacción, tu comentario del buen cotejo que hizo William Pacho. ¿Cuánto lo calificas? Esperamos tu opinión. Increíble, pienso que yo lo conocía ya, sabía lo que era capaz el Pachito, es un monstruo, cada vez más viene mostrando eso, pienso que lo merece mucho, una buena gente, buena persona, siempre trabaja mucho, una cualidad que tiene, una fuerza que tiene, un defensor completo, tiene todo. Yo estoy acá para ayudar, estoy muy feliz cuando tengo compañeros así que nos ayudan mucho, que están en alto nivel, son que hacen la diferencia después. Y ya para finalizar la buena información, mi pana, vamos con la selección de Ecuador sub-17. Te contamos que la prensa del Guayas criticó a la selección de Burbano, comentando que es un fracaso rotundo, ya que de 10 selecciones pasaban 7 selecciones al Mundial de Qatar 2025. Así que también para mí es un fracaso totalmente. Pero mejor no te cuento más y vamos con la reacción. Lo de la sub-17. Dios mío. ¿Qué fracaso? ¿Qué fracaso rotundo? Lo vi para 7
7 cupos. Pero ni eso. Uno come bolas. Ningún tipo de organización. Hubo dos factores para mí claves en lo mental, es de la cabeza, porque creo que el equipo no es malo. Al menos no es peor que para mí no es como peor equipo que no los me que, gusta. o sea, lo voy a decir, no es peor que los que se fueron. No es peor que Uruguay, a la que le ganó 4-0, ni que Perú, ni que Bolivia, no es peor. O sea, a Bolivia le ganó. Pero hay dos factores. Bolivia, mejor. Haber comenzado sabiendo que 7 pasan al Mundial, para mí lo hizo muy confiado. Y el segundo factor, ganarle a Uruguay, que es un peso pesado de todas maneras en toda categoría, ganarle 4-0, yo creo que ellos se sintieron, ya, nos presentamos y pasamos. Y se acuerdan el partido clave, Brasil. Con Brasil estuvo unos minutos clasificado, ganando 2-0. y pensando en título. Es Y en increíble. 10 minutos se dejó meter 3 goles. No, la cabeza, algo falló. O sea, Mala estructura defensiva, mala estructura de medio campo, todo era tirarle pelota a este joven Lerma. un equipo que le está ganando 2-0 a Brasil, algo tiene. Tiene que defender, pues. Pero tiene que saber saber. estoy de acuerdo, el equipo no era tan malo para estar en el segundo tiempo ganándole 2-0 a Brasil. Figuras individuales pueden lucir algunas. Pero se lo dije en ese momento. Pero como equipo no lo vi nunca. Se lo dije en ese momento, le están ganando 2-0 a Brasil y para mí es como que cuando ya Brasil sacó de la mitad de la cancha después del 2-0, bueno, ¿y ahora? Pero están ganando 2-0 a Brasil. Mentalmente, para mí mentalmente es Coco. Yo hablo de los jugadores, no del técnico, hablo de los jugadores. Yo noté ese temor de estamos ganando a Brasil 2-0. Como el tenista cuando tiene el match point para ganar el Grand Slam, que dice, y ahora lo hago. Y también hay buena información de la selección de mayores. Te contamos que el técnico Sebastián Becasese estará presente en el Mundial de Clubes, que ya mismo arranca en el mes de junio. Estará viendo a los futbolistas ecuatorianos en este Mundial. Y así, mi gente futbolera, llegamos a la parte final del buen video. Ya sabes, antes de que te vayas tienes que suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja tu like, comparte el buen video. Y sin más, nos estamos viendo en una próxima edición con más reacciones del fútbol ecuatoriano. Muchos éxitos, muy buenas vibras y nos vemos.